días y bendiciones para todos. Qué gozo es estar de regreso en la escuela dominical. Gracias por su compañía. Gracias por estar compartiendo este tiempo de aprendizaje aquí en la casa del Señor, en su iglesia Bautista Vida Abundante. Este día vamos a tener la continuación de las lecciones acerca de cómo la palabra de Dios nos puede ayudar en nuestra vida espiritual. Sabemos y compartiremos la palabra porque la palabra es la única que puede hablarnos, que puede darnos esa motivación para que nuestras vidas espirituales sean edificadas. El tema de esta mañana es un tema muy importante, así que espero que usted tome el tiempo para poder terminar el tiempo de la lección y que pueda de esa manera recibir la bendición de aprender a escuchar la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Padre, por este momento tan especial en el que tú, Señor, nos permites estar juntos estudiando tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder poner atención a ella y que de esa manera tu palabra, Señor, nos hable. Sabemos que en ella está guardada tu voluntad y que nosotros necesitamos vivir en base a ella. Por eso, Padre, en esta ocasión rogamos que tú nos ayudes para que podamos recibir ese conocimiento de ella y de esa manera vivir vidas que te honren y te glorifiquen a ti, Padre. Lo rogamos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta ocasión, como ya lo anuncié, estaremos estudiando el tema Escucha la palabra de Dios. Así es el título de la lección de este día. Escucha la palabra de Dios. Nos vamos a estar yendo en esta ocasión al Antiguo Testamento y vamos a leer unos pasajes bíblicos en el libro de Nehemías. Nehemías se encuentra en el Antiguo Testamento, 3 libros antes de los Salmos. Entonces, si usted abre los Salmos, vaya hacia atrás y usted va a poder encontrar el libro de Esther, Nehemías, y allí va a poder Job, Esther y Nehemías. Son los libros que están anterior a Nehemías. Así que en el capítulo 8 vamos a estar leyendo Nehemías capítulo 8 versículos 1 al 3, y versículos 7 al 12. La idea central en este día es que necesitamos aprovechar las oportunidades para escuchar la palabra de Dios. Necesitamos aprovechar esas oportunidades. Usted y yo posiblemente somos del tipo de personas que está bastante ocupado en muchas cosas de la vida, desde nuestro trabajo, la familia, la iglesia, las amistades fuera de la iglesia, la familia fuera de la iglesia. Y hay un gran número de ocupaciones que necesitamos atender. No se diga si usted tiene niños pequeños o si cuida a sus nietos. Sea cual sea la ocupación, la verdad es que necesitamos aprovechar esas oportunidades cuando podemos escuchar la palabra de Dios. La comunicación es un proceso extremadamente importante y la manera como se lleva a cabo es a través del hablando y escuchando. Así es como la comunicación se establece. Cuando tenemos la oportunidad de atender a una persona en algún tipo de necesidad, si escuchamos pero no damos algún tipo de ayuda, entonces no ha habido comunicación. Posiblemente ha habido atención. Y muchas veces hay personas que solamente eso necesitan. Pero
en su mayoría, si queremos tener una comunicación efectiva, entonces debemos de hablar y debemos también de escuchar. Desde el principio, Dios permitió esa comunicación con el ser humano. Si ustedes se recuerdan, la primera ocasión cuando Dios habló con el hombre fue cuando Dios le mandó al hombre a que podía comer de cualquier tipo, cualquier árbol en el Edén, pero que había un árbol que le prohibía hasta acercarse a él, porque las consecuencias eran muy negativas. Después, el hombre tuvo una conversación con Dios, y vemos que la palabra de Dios nos enseña que fue para de alguna manera tratar de esquivar esa responsabilidad que tenía de obediencia con Dios. Bueno, la Biblia nos ayuda, la Biblia nos alimenta espiritualmente, la Biblia nos enseña y nos ayuda a entender lo que Dios quiere de nosotros. Además de eso, a través de la palabra de Dios podemos crecer en el conocimiento de Dios. Y estas son las cosas esenciales que podemos obtener cuando escuchamos la palabra de Dios. Así que si usted tiene la oportunidad de continuamente escuchar a través de un maestro, a través de un predicador, a través de un mensaje que alguien le envía donde está plasmado un versículo bíblico, aproveche esa oportunidad, porque Dios quiere que atendamos a su voluntad y que la llevemos a cabo. El pasaje bíblico en Nehemías nos habla acerca de cómo el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia, y después de 70 años, la palabra de Dios nos dice que se les permitió a los judíos reconstruir Jerusalén y el muro. Dios obró para que a través de su siervo Nehemías se lograra obtener esa bendición de regresar a Jerusalén y reconstruir esos muros caídos. Nehemías llevó a cabo la obra que él había emprendido a hacer, pero Nehemías no quería solamente hacer la obra de reconstruir los muros, él quería también reconstruir las vidas de las personas que en esos días quedaron allí en pobreza y aquellos que vendrían después de regreso a Jerusalén. Yo no sé, pero me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Te gusta a ti conversar con Dios? Espero que la respuesta sea sí. Así que si a ti te gusta conversar con Dios, necesitas tener en cuenta que si tú hablas con Dios, también Dios hablará contigo, y debemos de escuchar lo que Él tiene para nosotros. Esta es una palabra que estaremos estudiando para poder de esta manera lograr extraer en su palabra la gran necesidad de escuchar, de tomar esas oportunidades para escuchar la palabra. Vayamos pues al pasaje bíblico de Nehemías capítulo 8 y vamos a leer los versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice así: en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. Justo dentro de la puerta del agua, le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea
que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua. Desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Y por eso comenzábamos con esa pregunta. ¿Te gusta escuchar a ti la palabra de Dios? ¿Te gusta conversar con Dios? Este versículo nos habla de ese momento cuando la gente regresó y recibió la gran bendición de la restauración de los muros, y en gratitud porque escucharon ese propósito que Dios había traído a la vida de ellos, le pidieron a este individuo, a Esdras, que era el escriba en ese tiempo, a que leyera esta palabra que se les había entregado muchos años atrás. Así que el pueblo tomó esa palabra e hizo el tiempo para poder escuchar la voz de Dios. Ese es lo primero que necesitamos hacer. Cuando queremos tener una conversación de Dios, debemos de prepararnos para escuchar la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, grabamos en nuestra mente eso que escuchamos. En ese momento, en ese instante, podemos traer y recibir lo que ha sido almacenado en nuestra mente para poder atender a la voz del Señor cuando llegue la oportunidad de poner en práctica su palabra. El pueblo dice que estuvo atento a la palabra. Eso significa que escuchar la palabra implica que debemos de escuchar con atención. Yo te sugiero una vez más que cuando tú estés escuchando un mensaje, cuando tú estés estudiando la palabra, trata de hacer el buen hábito de apartarte, de estar en un tiempo a solas, porque allí lograrás percibir el mensaje que Dios tiene para ti. El mensaje de Dios es muy impactante, es muy necesario, pero muchas veces el bullicio de las actividades de nuestras vidas causan que no atendamos a la voz de Dios, que no pongamos atención a lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Por qué quieres escuchar la voz de Dios? ¿Por qué te pones a estudiar la palabra? ¿No es para conocerle mejor? Ese debería de ser siempre el motivo, conocer mejor a Dios. Porque entre más conoces tú a Dios, tú puedes llegar a entender el propósito que Dios tiene para contigo. ¿No te sucede cuando tú tienes un amigo o una amiga, cuando tú quieres que tus hijos se acerquen más a ti? ¿No haces tú el tiempo a solas con ellos para hablar, para platicar? Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere tomar un tiempo para que tú y Él estés en ese momento atendiendo a lo que Él quiere decirte. Es importante, es una fórmula que nos ayudará a conocer mejor a Jesucristo, a nuestro Señor. Démosle el tiempo a Dios. Si tú tienes ese deseo de escuchar la palabra como el pueblo lo tenía, mira, dice que el pueblo se reunió en este lugar a escuchar la palabra desde muy temprano hasta el mediodía.
Aproximadamente 6 horas estuvieron atentos a lo que se estaba leyendo en esos rollos que ellos sabían que estaba la voluntad de Dios. Y sabes, eso puede despertar en ti ese deseo de entregarte más al Señor. No nos entregamos más al Señor por hacer cosas, aunque eso es importante. Nos entregamos más al Señor cuando le atendemos a Él, cuando escuchamos su voz, cuando hacemos el tiempo de escuchar a Dios y la voluntad que Él tiene para nosotros. Dice aquí el pasaje que los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Y eso es escuchar. Escuchar es oír con atención. Porque muchas veces oímos, pero no comprendemos o no atendemos. Pero cuando nuestro oído hace el tiempo para poder comprender la voluntad de Dios, entonces verdaderamente estamos escuchando a Dios. Por eso dice en los versículos 7 y 8 que estos individuos que se encargaron de compartir la palabra, ellos instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Algunas personas saben que la palabra de Dios es un poco difícil de comprenderla. Yo recuerdo cuando comenzaba a caminar en la vida cristiana y a mí me costaba mucho comprender qué es lo que Dios quería de mí. Pero fue hasta que yo hice el tiempo y me senté a solas con el Señor y le pedí a Dios que su Espíritu Santo me hiciera comprender y escuchar, leyendo la palabra en voz alto para que yo la pudiera percibir, que eso dio el comienzo para poder entender lo que Dios quiere de mi vida. Y no es que yo ya haya llegado a ese momento en el que cada vez que yo atiendo a la voz o escucho la voz del Señor, hago inmediatamente lo que el Señor me dice. No, yo también batallo. Yo también tengo a veces mis dudas y a veces la ocupación, los problemas y las necesidades en la vida tratan de opacar lo que Dios quiere darme a conocer. Pero es allí cuando recuerdo que solamente atendiendo a la voz del Señor, haciendo la meta de entender la palabra, es que logro comprender la voluntad de Dios. Escuchar con la meta de grabar esa palabra en la mente y el corazón es algo que necesitamos hacer. Traer a mente esos versículos que hemos guardado en nuestro corazón. Recuerdo mucho a mi hermano Macario Musques, y él era una persona que lograba y trabajaba en meditar y leer y memorizar los versículos y los compartía cada vez que hablaba, porque a muy temprana edad él aprendió que para poder hacer la voluntad de Dios debemos de escuchar, recibir y guardar la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente para después ponerla en práctica. Porque ese es el todo de escuchar la palabra. No solamente es para conocer acerca de Dios, ni para poder entender la Biblia. Es para que podamos poner en práctica su voluntad. Una persona que oye o que escucha o lee la palabra, pero no pone en práctica lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que es como esa ola que viene y va, y que no atiende, que no tiene un fundamento
y que es llevado para aquí y para allá. Debemos de ser no solo oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Nehemías entonces continuó hablándole a la gente y dice en los versículos 9 al 12 lo siguiente: luego Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete delicioso, alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían: cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. ¿Lo ves? Pusieron en práctica lo que se les había comunicado. Lo que la palabra quería que hiciesen es que dejaran de lamentarse y comenzar a hacer cambios en su vida. La palabra de Dios no viene a nuestra vida para acusarnos, para hacernos pasar un mal rato, para que nosotros vivamos vidas desahuciadas, vidas en tristeza. No, la palabra de Dios viene para motivarnos y darnos ese deseo de vivir para el Señor, de poner en práctica lo que Él quiere que pongamos. Allí estamos respondiendo con atención a lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros escuchamos y hay un arrepentimiento verdadero en nuestro ser, entonces la respuesta será una celebración. Porque eso es lo que la palabra quiere darnos. La palabra quiere traernos al arrepentimiento, pero también quiere darnos el gozo que no teníamos antes. Dios no quiere que continuemos viviendo vidas desesperadas, vidas enfermizas. No, Dios quiere liberarnos de todas esas cosas negativas que puedan llegar y que puedan causar sufrimiento a nuestro ser. Dios verdaderamente, a través de su palabra, es la medicina que llega a resolver cualquier enfermedad. Recuerdo cuando leía el libro de un hermano allá en Texas que escribía acerca de cómo su mamá, después de haber sido diagnosticada con cáncer terminal, al irse a su casa desahuciada, comenzó a leer y a hacer propias las promesas del Señor, en donde Dios le aseguraba que le iba a dar esa bendición de recibir salud. Y este escritor cuenta que su mamá se recuperó. Ahora, no todo el tiempo será de esa misma forma, pero una cosa sí yo logré comprender en la vida de mi madre, que la palabra le hablaba, la palabra la consolaba, la palabra le daba alegría y traía paz a su ser. Y cuando el Señor decidió llevársela de este mundo, una de las cosas que yo recibí de parte de mi madre es que ella escuchó siempre la palabra y puso en práctica lo que el Señor le daba. Tú y yo vamos a ser cristianos más productivos, más alegres, con más paz en nuestro corazón cuando nosotros hacemos lo que la palabra nos dice. Cuando logramos comprender lo que Dios quiere en nuestra vida, pero también
cuando ponemos en práctica lo que Él está sugiriéndonos que hagamos. Por eso, terminamos con esto: investiga. Esta semana pongamos en práctica la palabra. Investiga. Busca oportunidades en los medios de comunicación para escuchar programas religiosos, programas donde se enseña y se predica la Biblia, donde se enseña y se predica a Jesucristo, no donde se enseña y se predica cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con Jesucristo mismo. Allí donde llegue el Evangelio, escúchalo, atiende esos mensajes, esos pasajes bíblicos que percibes, que recibes, y cerciórate de que sea una sana doctrina, porque una sana doctrina logrará desarrollar en ti salud y vitalidad espiritual. Luego, comparte. Infórmale a otros de los beneficios de escuchar la palabra de Dios. Testifica de lo que ha significado para ti esa palabra. Compártela. Ponla en práctica y verás que otros también lograrán recibir la bendición que tú recibes. Y por último, comprométete. Comprométete a tener un plan diario, un plan semanal para escuchar la palabra de Dios. Nosotros aquí en la iglesia tenemos el hábito, hemos hecho un acuerdo de leer un capítulo diario de la Biblia, y ya estamos casi terminando el Antiguo Testamento. Vamos a continuar con esa lectura, y ese es algo que puede ayudarte, te puede beneficiar. Lee la palabra en voz alta, escucha la palabra con tu misma voz y deja que el Señor siga hablando a tu vida. Lleva a cabo ese plan, ponte en ese plan semanal y verás cómo el Señor habla a tu vida. La conclusión de esta meditación, de este estudio en este día es: escuchar es un don que Dios nos ha dado, no solamente para oír los sonidos de la naturaleza, los cantos de los pájaros, el ruido de la lluvia, los sonidos de los instrumentos musicales y las voces de los cantantes. Escuchar la palabra de Dios predicada y enseñada nos ayuda a conocer a Dios y a crecer espiritualmente. Esa es una prioridad para andar en sus caminos. Padre amado, gracias te damos por habernos permitido, Señor, tomar esta porción de tu palabra y desglosarla, Señor, compartirla. Te ruego por cada uno de los oyentes y por este tiempo que se hace, Señor, para atender a estos principios bíblicos que lograrán crear en nuestras vidas y desarrollar esa comunión contigo. Bendice esta palabra en la vida de aquellos que están haciendo el tiempo para escucharla. Llénalos de tu sabiduría y del deseo de poner en práctica lo que están aprendiendo, pues lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias una vez más por habernos acompañado. Recuerda, estaremos siempre compartiendo la palabra si el Señor nos lo permite. Así que nos veremos en la próxima, y recuerda que después tendremos nuestro culto dominical. Acompáñanos y gózate con nosotros. Bendiciones.